En, en todo este repaso, miramos cómo crear un componente básico. Recordamos que hay que importar todo lo que vamos haciendo para poderlo utilizar. Miramos el uso de expresiones con estos bigotes, como corchetes que le llaman. Hicimos un ejercicio cómo pasar props, ¿sí? Y trabajar con ellos. Recuerden, ¿no? Un prop directamente no se puede manipular porque hablábamos, ¿cuál es la diferencia? Que todo va en una sola dirección, ¿no? Entonces el binding no permite eso, es unidireccional, no con doble dirección, ¿listo? Entonces por eso el tema que vamos a ver acerca del estado o el stage de los componentes o de la aplicación, pues es un tema pues que hay que colocarle mucha atención porque no vamos a poder pasárnoslo por encima, ¿listo? Entonces es un poco la restricción que tiene la librería, o bueno, React como tal. Utilizamos props con la children de los hijos para poder escribir dentro de un componente y pasarle pues contenido o hacer otra cosa, ¿listo? Listo, entonces hasta ahí quedamos y vamos a trabajar hoy con lo que es ya el state. Vamos a el estado de los componentes o el estado de la aplicación. Entonces vamos a hacer una instalación en limpia para esto. ¿Sí? ¿Sí? Y vamos a colocarle React clase 2, ¿listo? Nos esperamos un rato que esperamos unas 10.000 horas que sí. Cabe instalar todas las dependencias. No, aquí rápido, ¿no? La casa de uno demora más. Ahí es donde los que dan clases así a través de plataformas virtuales pausan y esperan que termine y después ya siguen, ¿no? Entonces eso, acá como es en vivo, entonces toca esperar. Listo. Ah, ya me estaba emocionando. Y más cositas. Listo. Ahora sí ya. Bueno, vamos a abrir el código. Vamos a abrir el código y miremos lo siguiente, ¿no? Ya, bueno, ¿se aprecia bien ahí, chicos, en el monitor? Sí, listo. Entonces les decía que en la carpeta source es donde ocurre toda la magia y la lógica donde vamos a estar trabajando. Hay diferentes formas de organizar esto, ¿no? Pero entonces vamos a crear una carpeta, ¿listo? De componentes. Si alcanzamos a tocar los hues, miremos ahí. Hues, ¿listo? Muy bien, entonces miramos el index.js que está mandando a renderizar el componente app en el ID root de la página HTML, en este caso, en esta que estamos utilizando. Él hace por dentro la inyección del JavaScript, entonces no se van a aterrar ahí, no está llamando a ningún archivo JavaScript, porque todavía estamos trabajando en desarrollo. ¿Listo? Bueno, entonces inicialmente pues npm run
start. Ven un momentico y corramos nuestro servidor de desarrollo y, uy, perdón, npm run start. ¿Listo? Listo. Se demora un poquito y ese día pues ya, esto ya lo hicimos. Voy a... Un momentico lo freno. Qué pena. Y vamos a trabajar acá. Listo. Muy bien. Entonces vamos a ir limpiando. Las ventajas de tener, digamos, esto así es que tenemos un live reload, ¿no? Ya lo hemos mirado. Y estábamos trabajando así. Entonces, ustedes sí vieron que en esta instalación pues ya no tenemos la palabra clase. Esto es lo mismo que, bueno, si tuviéramos que manejarlo así, lo mismo que hiciéramos esto, ¿no? Class, app, ¿sí? React.component, bueno, extends, ¿no? Extiende, ¿sí? Y aquí tendríamos que hacer utilizar la función render, ¿sí? Y return, que nos retorne esto, ¿ok? Esa es la refactorización de la función como componente, ¿listo? Y lo mismo, ¿no? Para cambiarla, igual, entonces quitamos el render, ya no lo necesitaríamos, sino que se haría directamente, ya sabe que eso se va a renderizar, ¿listo? Entonces, siguiendo con los puntos, en lo que hemos venido trabajando en este espacio, vamos a crear algo que se llama el estado. Entonces, primeramente vamos a crear un componente, así como lo habíamos creado la anterior clase, un archivo llamémoslo, bueno, no mascota y no personas, ¿no? Personas.jsx, sí, le pueden colocar JS, JavaScript, no hay ningún problema, ¿listo? Sino que es simplemente una versión de la convención de la extensión. ¿Listo? Y vamos a importar, yo tengo aquí algunos complementos para importar React. Lo mismo, ¿no? Podemos crearla como una función o podemos crearlo simplemente como una clase. ¿Listo? Vamos a crearlo como una clase. ¿Sí? React. Sí, bueno, aquí se puede hacer igual así, ¿no? Y pueden component, ¿sí? Y para no estar utilizando React.component, bueno, ya es cuestión de gusto, ¿listo? Eso no tiene nada que ver. Ok. Y exportamos, persona por default. Ok. Eso sería. Entonces, dentro de esto, siempre haciéndolo con programación orientada a objetos, siempre tenemos que crear un render, ¿listo? Un render. Y ese render me tiene que retornar algo, ¿listo? En este caso, pues, vamos a hacer que retorne un div. ¿Listo? Soy una persona. Listo, así mismo como ya realizamos el componente inicial de persona, también lo importamos. ¿Sí? Persona. ¿Sí? Nos subimos una carpeta y bueno, ahí le colocamos personas
persona, ¿no? Voy a cambiarle el nombre para... persona, ¿no? Ok. ¿Listo? Y de esa manera pues estamos creando nuestro primer componente. Voy a cerrar esto aquí. ¿Listo? Soy una persona. ¿Ok? Eso era lo que ya habíamos visto, normal. Entonces, ¿cómo es esto del estado? Entonces, sucede que por defecto, digamos cuando utilizamos clases, cuando no utilizamos los use, nosotros tenemos una variable de estado para, en esa variable de estado, grabar todo lo que tenga que ver con ese componente, o en este caso, pues con la aplicación que estén haciendo. ¿Eso por qué permite? Pues permite no tener información repetida y tener un poco más de control de la información, ¿listo? En cuanto a que sea mutable y pues uno no se pase ciertas reglas. Es simplemente por eso. Eso algunos desarrolladores cuando se encuentran con React es como lo primero que uno le molesta, ¿no? Pues no poderlos cambiar directamente así como uno quisiera. Entonces es lo único que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces digamos que yo tengo state, el estado, y le digo, y puedo inicializar el estado en un valor, ¿listo? Entonces digamos personas, y digamos que esto es una regla, ¿ok? Tengo nombre, Carlos, género, masculino, ¿listo? ¿El estado es como el date de view? ¿Ah? ¿El estado es como el date de view? Sí, sino que este es más estricto, sería eso, ¿listo? Como en Vue tenemos, digamos, data, datos, y ahí están aterrizando todos los datos. Entonces, cuando yo necesito consultarlos, pues simplemente sé que eso ya está todo en data. Pero entonces la cuestión acá es que es mucho más estricto que Vue, ¿listo? En Vue yo puedo pasarme ciertas cosas por encima, acá no, es extremadamente estricto. Y eso, para cuestiones de rendimiento, por eso es que es bueno para el rendimiento React, ¿ok? Entonces, listo. Nosotros ya trabajamos los props, entonces, digamos, soy una persona y mi nombre es, entonces, teníamos una propiedad, bueno, props, como tal, si utilizamos clase, es una palabra reservada, digámoslo, de React, ¿listo? Entonces, props, y digamos que yo le paso el nombre, ¿ok? Eso ya lo observamos. Entonces teníamos acá persona y teníamos nombre, ¿sí? Yo puedo hacerlo así directamente. Digamos que voy a pasar this.state. Entonces miren que no es directamente, ¿no? Siempre tiene que hacer referencia al estado. Por eso ahorita que damos los views, pues vamos a poder ser un poco más prácticos con eso, ¿listo? States. Y entonces yo puedo decir personas 0 y decirle, oiga, pásemele el nombre de este primer objeto, ¿listo? Entonces miremos cómo sería. Hola, soy una persona y mi nombre es Carlos, ¿listo? Entonces, esa es la forma, digamos, yo inicializo el estado y para trabajar con él, si utilizo clases, siempre tengo que utilizar this, state y pues las propiedades que sean siguiendo pues la notación JSON que usted ya conoce, ¿listo? Entonces, así sería lo mismo, ¿no? Si, un ejemplo, yo quiero pasarle a este género, ¿sí? Entonces sería lo mismo, ¿no? This.state.persona 0.género, ¿listo? Y cuando
digamos, yo ya quiero utilizar dentro del div que tengo, vemos que tengo una etiqueta, disculpen, tengo una etiqueta P, ¿sí? Y yo aquí quiero utilizar this props.gene, ¿sí? ¿Listo? Ok. Entonces, mira. ¿Listo? Y de esa forma yo empiezo a pasar el estado a través pues, de los componentes. ¿Listo? Eso, digamos, es como lo que nosotros podemos estar trabajando. Eso hablando digamos, de pasarlos. No se olviden en esta, digamos, como en esta primera... Un segundito. En esta primera, digamos, como impresión, pues que nosotros va en una sola dirección, ¿no? Entonces, un ejemplo, si hagamos un evento, hagamos un botón, para explicar un poco mejor eso, ¿listo? Entonces, digamos que yo quiero un botón y vamos a hacer algo, ¿ok? Aquí lo mismo, los eventos, ¿no? On click, perdón, on click, ¿sí? Y le paso digamos, una función, ¿listo? Eso sería como, yo puedo declararlo directamente, recuerden que estamos en una clase, entonces digamos, evento hacer algo, ¿listo? Entonces, por lo general, pues, ok, y console log hacer algo. Entonces, vamos a probarlo. Lo mismo, ¿no? This.evento hace evento, ¿no? Evento hacer algo. ¿Listo? ¿Qué se me hizo? Estoy todo perdido. Ok. Entonces inspeccionamos. Y inspeccionamos un momentico lo de React. Entonces, aquí podemos observar en las herramientas que tenemos, si te colocas sobre un componente, empiezan a colocar los props y los estados que tiene cada uno de los componentes, ¿no? Entonces miren que, ¿sí? Yo puedo, ¿sí? En este caso no lo está brindando, ¿no? Si yo tengo aquí y me empieza a pasar los props que acabamos de pasar. Entonces, vamos a mirar qué ocurre con este evento. Entonces, ¿listo? Hacer algo, igual, lo está ejecutando. En programación normal, digamos, yo no puedo hacer esto, ¿no? Decirle this.state.personas 0.nombre igual a Camilo, ¿no? Entonces, miremos esto. Si yo lo hago así, no me está ejecutando nada, ¿listo? Entonces no se puede cambiar, digamos, un estado, una propiedad, directamente así como ustedes lo han venido, pues, haciendo, ¿sí me entienden? Entonces todo el mundo decir, no, pero miércoles, entonces ahora, ¿cómo va a cambiar todo eso? No, eso es lo que les decía, esa es la forma como que restringe React para manejar todo en una sola dirección, ¿listo? Entonces, tiene cierto orden, es estricto, pero sí se puede hacer, ¿listo? Entonces, si yo quisiera cambiar, digamos, algo del state, tendría que utilizar set state, ¿listo? Entonces, con set state, yo ya puedo manipular. Aquí hay que entender algo que, digamos, yo tengo que tener cuidado con la mutación de los datos porque puedo estar cambiando todo, ¿listo? Entonces, miremos un ejemplo.
y vamos a pasar el mismo objeto, pero haciéndole alguna modificación. ¿Ok? Carlos Morán. ¿Listo? Y ahí sí ya lo podemos cambiar. ¿Listo? De la manera como lo íbamos a hacer anteriormente, no se puede. ¿Listo? Entonces, por eso las funciones que vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Los 3 puntos, hacer el destructuring, que son funciones nuevas de ECMAScript, pues de la última versión pues sí, de las últimas versiones de ECMAScript. Entonces es para poderlos utilizar sobre este tema de los stages. ¿Listo? Entonces esa es la forma de que yo puedo cambiar el estado. Así mismo para todo. ¿Listo? Entonces un ejemplo que ¿sí? ¿Vas a explicar cuándo es con la nueva notación de función? Sí, claro. Ah, listo. Sí, ¿cómo sería, no? Ajá. Listo. En esta parte de los stages, aquí estamos haciendo apenas como el baneo de los temas, ¿no? No estamos profundizando, sino como para lo que ustedes vayan a hacer, como para tenerlo en cuenta, ¿listo? Tranquilos que vamos a tener, pues yo creo que vamos a desarrollar pues en vivo voy a desarrollar pues un proyecto. Obviamente ustedes no van a trabajar sobre ese proyecto porque pues no serviría de nada, sino sobre el de ustedes. ¿Listo? Pero tocando los temas que ya en profundidad. ¿Listo? Lo que les decía, ¿no? El manejo de los eventos. Yo puedo manejar eventos, puedo hacer binding sobre eventos, puedo pasar parámetros a los eventos. ¿Sí? Ahorita sí vamos a hacer un refactor de cómo se trabajaría esto con los hues, ¿listo? Entonces vamos a utilizar algo que se llama useState, que lo incorporan la última versión de React para que nosotros podamos pues hacer un destructuring de una variable que me va a contener el contenido de un state. Cuando le hablo de estados pueden ser, o sea, no solo hay uno, ¿no? Yo puedo tener n variables en el estado, ¿no? Lo que yo quiera crear como estado, lo puedo crear, ¿listo? ¿Qué nos crea? Les vuelvo a decir, una variable como estado y una función para modificar dicho estado, ¿listo? Entonces, hacemos un destructuring. ¿Cómo sería esa vaina? Bueno, primero hagamos un refactor y pasemos esto a hues inicialmente. Esto solo era para que lo miráramos cómo se trabaja desde el estado. Entonces, si hacemos Coméntelo ya. ¿Verdad? hacemos una función, ¿listo? Común y corriente y ya. No lo puedo comentar, me toca quitar esto. No puedes tener el render ahí. Pero comentar toda la clase. Ah, no. ahí me la estoy tirando el retorno. ¿Listo? Este es. Listo. Bueno, aquí nos va a salir unos errores, ¿sí? Como stage, que no lo encuentra, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos que colocarlo como una constante, ¿sí? Y igualarlo al valor, ¿ok? Bueno, entonces ahorita sí vamos a ver cómo arrancamos con los hues. Recuerden, esto es una introducción. Entonces, los hues, como les decía, son un tema nuevo, prácticamente. Y inicialmente, lo que les decía, para poderlo utilizar, se utiliza un destructuring, ¿listo? Destructuring, esta destructuración, utiliza inicialmente una variable y una función para hacer el cambio de esa variable de estado, ¿listo? Ese es el destructuring que, ¿sí? En las funciones, en las componentes tipo función se puede hacer control del ciclo de vida del componente. ¿Cómo? En los componentes tipo función se puede hacer control del ciclo de vida del componente. Se puede hacer control del ciclo de vida del componente, claro, o sea, tienen los mismos métodos, ¿no? Sino que la cuestión acá
O sea, el pasarlo a función, o sea, es que recuerden, JavaScript como tal no es orientado a objetos, lo que lo hace orientado a objetos es el MathScript. En sí, cuando creamos un componente, ve un objeto, una clase a cero que creamos, una función, ¿sí? Entonces tiene las mismas características, ¿no? Sino que la ventaja de los views es que tú puedes, digamos, reutilizar lógica, ¿no? Entonces, una lógica, digamos, que yo utilice para cargar datos, la utilizo para este componente y la puedo utilizar para otro componente. ¿Listo? Esa es la ventaja. Sí, ahora hacemos un ejercicio. O sea, se puede hacer con los hooks del component build, por ejemplo, ahí en la función. Se podría hacer, sí se puede montar, o sea, se puede controlar el estado, no quiere decir que no es un componente, ¿no? Sino que se pasa el componente a una función y esa función nos ayuda a, digamos que si tú vas a utilizar una lógica muy confusa, ¿no? Entonces cuando los proyectos son muy grandes, eso se vuelve inmanejable. Entonces digamos que tengas que en cada uno de los componentes crear una función para cargar datos, para hacer esto. Y sucede que la está repitiendo, entonces no tendría sentido. Entonces yo puedo hacer una sola función que me haga eso, un use, y lo que hago es mandarlo a llamar y reutilizarlo en cada uno de los componentes función que voy a utilizar. ¿Listo? ¿Listo? Pero no viene a reemplazar como digamos las clases o la forma como hemos escrito, sí, digamos, React. ¿Listo? No viene a reemplazarlo directamente. Bueno. Listo. Entonces en esta refactorización, lo que les decía inicialmente, tiene un destructuring. En este caso, pues, para manejar la variable, digamos, de estado y una función para cambiar. Entonces, para esto, es bueno acá en React, perdón, se me perdió, listo. En React, aquí, use state, ¿listo? Entonces, importando el use state, ya nosotros podemos hacer este tipo de implementar los use dentro de una funcionalidad. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues yo creo una constante, ¿sí? Inicialmente, pues ustedes saben que el destructuring lo que hace es descomponer, ¿no? ¿Se acuerdan que hacíamos un arreglo y sacábamos un valor en un lado, el otro valor, y eso se convertía en una variable? En esto, pues también sería inicialmente el poder hacer algo así. Entonces, inicialmente, digamos, sí, digámoslo así, state personas y ¿sí? Y esto, use state, lo podemos utilizar para inicializar podemos hacerlo así para inicializar este state, ¿listo? Digámoslo así, ¿ok? En un momentico, yo voy a borrar esto. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tengo un error. Bueno, voy a quitar este evento un momento. Aquí ya no hay necesidad de utilizar this, porque acuerden que pues si utilizamos la clase hacía referencia a esa clase, ¿no? Entonces en este caso nosotros ya no lo vamos a necesitar, sino que lo podemos utilizar directamente. ¿Qué es que dice? Ya. Bueno, vamos a quitarlo un momento y listo. Muy bien, obtenemos digamos como el mismo resultado. Si nosotros inspeccionamos acá con React, ¿sí? Podemos empezar a notar, bueno, como los cambios que hay inicialmente, ¿no? Entonces él inmediatamente nos toma el estado, que es un use, ¿listo? Entonces los use entran a empoderarse como tal del estado, ¿listo? Ya no lo hacemos como
como tan a mano, sino que vamos a tener algunas posibilidades de mejorar un poco el flujo ahí. Entonces, ¿cómo haría yo, digamos, para obtener el estado? Recuerden, hay una variable, entonces vamos a pasarle el nombre, ¿sí? El nombre. Entonces yo podría pasárselo así nada más. Stage personas 0. Nombre. ¿Listo? Y ya empiezo a trabajar directamente con ese estado. Y lo mismo, ¿no? Yo pudiera tener n estados de n objetos o de lo que yo quiera. ¿Listo? Para eso sirve el use en este caso. Entonces el use, bueno, este use, ¿no? Porque hay useFX, para que lo vamos a ver ahora que hagamos peticiones. Pero este useState lo que nos ayuda es a controlar simplemente el estado. ¿Listo? Una variable para el valor y una función para modificarlo. Entonces, ¿cómo es la vuelta de modificarlo? Entonces, digamos que nosotros vamos a hacer algo aquí y vamos a modificar justamente ese estado. Entonces, ya yo utilizo, bueno, chain state persona, ¿sí? Y ahí me dice que pues me va a tomar, de hecho hace el extract de las propiedades de dicho objeto, ¿listo? Entonces, yo quiero hacer esa modificación y haría lo mismo, ¿no? Entonces voy acá, ok, digamos que yo voy a cambiar algo, Super Carlos, ¿listo? Y lo miraría acá, Carlos, Super Carlos, ¿listo? ¿Entendido? O sea, esa es la forma más básica de explicar qué es un use. Entonces se hace un destructuring de una variable que me va a servir para tener el valor del estado y de una función para modificar exclusivamente su valor. Eso nos da ventaja, ¿no? Porque si lo hiciéramos simplemente con stage, tendríamos que hacer stage de la propiedad, en cambio acá, ¿sí? De una sola, obviamente, ¿no? También se puede hacer, pero es un poco más engorroso. Esto, en el momentico, digamos, uno dice, bueno, pues es prácticamente lo mismo. No, tiene más usos, ¿no? Sino que esto es algo muy nuevo, entonces hay que jugar como decía alguien, hay que jugar con ello, ¿listo? ¿Cómo nos va? Con eso ya estaríamos viviendo. Sí, pero lo que pasa es que no. Sí podemos hacer cambios, ¿no? Digamos, ahorita, espérate, no me vas a saltar temas, ¿no? Entonces, sí podemos hacer cambios directamente, ¿no? Sino que tenemos que hacerlo todo a través de la función, ¿listo? Que declaramos, ajá. Ya lo podríamos hacer. Pero entonces ahí hay algo que tener en cuenta. Bueno, en la primera parte de los use y poder, digamos, ya hicimos la refactorización. Listo. Sucede que yo en lo que... Aquí estamos tocando todos los temas así por encima, ¿listo? Ya después profundizaremos. Sucede que yo puedo, digamos, pasar por referencia métodos entre componentes, ¿listo? Entonces yo necesito pasar un valor, en este caso pues yo puedo pasar el valor digamos, de un clic, ¿listo? Entonces hagámoslo así. ¿Listo? Un segundito. Ok. Voy a ir a persona. Digamos que yo tengo acá un botón, ¿no? Entonces, ese botón vamos a crear un evento onClick, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasaría yo por referencia? Igual, ¿listo? Entonces, digamos que this.props, ¿sí? Click, un ejemplo, ¿no? O bueno, le podemos colocar cambiar, lo que queramos, ¿no? En este caso vamos a colocarle click para entender. Entonces, eso es como yo paso un evento o un método, pues, que me va a controlar un evento por referencia
a otro componente, ¿ok? Entonces lo mismo sería acá, ¿no? Entonces yo tengo click como prop, que así lo llamamos, y le diría igual, haga esto y pase el evento a hacer algo. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasaría aquí. Denme un segundito. Es que tengo hasta el HTML estricto. lo borro automático. Hacer algo externo. ¿Listo? Entonces lo miramos. Lo mismo, ¿listo? Entonces ahí que nos tiene que hacer, cambiarlo, pero desde el componente hijo está cambiando algo en el padre. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le pasamos por referencia un evento, bueno, el manejador de un evento. Entonces cuando ocurre ese evento en el hijo, despacha el método que le acabamos de pasar. ¿Listo? Entonces eso es algo pues, que se puede utilizar para, bueno, digámoslo así, generar cierta comunicación entre el componente hijo y el componente padre. ¿Listo? O cambiar una funcionalidad, digámoslo así, desde el hijo al padre, y yo lo podría hacer. ¿Listo? ¿Me entendieron ahí? ¿Sí? La verdad. ¿Sí? ¿Breve? Bueno. Ahora los pongo a hacer un reto con eso. Entonces. No, mentira. Sigamos. En ese punto es que les miré la cara como que no me entendieron. Entonces, yo genero un evento común y corriente. Puede ser un on-chain, puede ser el evento que sea. ¿Listo? A ese evento le paso ¿qué es esto? Un props. ¿Listo? ¿Cómo lo llamé? Click, ¿no? Yo puedo llamarlo cambiar. ¿Listo? Y está bien. Entonces, cada vez que él dé clic sobre esto, va a apuntar, recuerde, esto es un apuntador, va a apuntar sobre ese método que le estoy pasando acá. ¿Por qué? ¿Cómo lo estoy pasando? Por referencia, ¿no? Ustedes ya saben que es una variable por referencia. ¿Listo? Y acá se debe llamar así, porque es un props. ¿Listo? Miremoslo. Igual, ¿no? Este es el componente secundario, hijo, y me cambia algo en el primario. ¿Ok? ¿Entendieron, no? Poderoso, ¿no? Yo puedo, pues, obviamente, yo también puedo enviar parámetros, ¿no? De tú a tú, o sea, del hijo puedo enviarle al padre y el padre. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Dónde estoy cambiando la información? Recuerde, acá no hay información repetida, ¿no? Si, digamos, si yo la tengo si yo tengo, colgame la atención, el stage en el padre, o sea, digamos que tengo un arreglo de contenido, un diccionario de datos, y yo quiero cambiar desde el hijo eso al padre, yo no puedo hacerlo directamente desde el hijo, tengo que hacerlo a través de un método, así como lo hicimos, porque la lógica, ¿dónde está la información? En el padre, ¿listo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. En cambio en Vue uno como genera el doble binding, el doble enlace, yo lo cambio en un hijo y lo cambio en el padre también. Acá no. Recuerde que en React los datos van en una sola dirección. Si uno entiende esa lógica inicialmente, te va a quedar muy fácil programar con React. ¿Listo? Carlos, entre dos componentes hijos sería el todo parecido. Sí, donde queda la lógica, ahí se cambia el stage. ¿Listo? Donde queda la lógica. Ahí hay que mandarlo a apuntar. Si no, no, porque no hay ese... o sea, no es que no haya binding, ¿no? Lo hay, pero debe llevar una sola dirección. ¿Listo? Debe llevar una sola. Eso inicialmente. Por eso se hacen las funciones flechas. ¿Cómo? Por eso se hacen funciones flechas. Claro, por eso se hace. Y para poder... sí. Sino que la refactorizada acá es algo que ya nos tenemos que acostumbrar a mirarlo así, ¿listo? No solo como clases. Ustedes miraron que yo lo instalé y él ya estaba así. Eso hasta hace la primera clase que lo hicimos no estaba así. Entonces miren que esto es un tema de 2 meses, pero el día que lo lanzaron en octubre del otro año, yo estoy mirando la conferencia, y eso todo el mundo aplaudía, se escapaban de volver locos, ¿no? Porque manejar el estado antes era un poco como tedioso, cansón. Aquí nos servirían librerías como las que vimos con ustedes, como LinkU,
digamos, para hacer cambios bien productivos en el estado. Yo creo que podemos hacer una clase y mirar cómo podemos hacer consultas a esos datos, cómo podemos parsearlos, cambiarlos, ¿listo? Pero igual, por eso aquí estamos tomando tema por tema despacio, entonces no se me van a aburrir ni a dormir, pues. Listo. Ya miramos cómo pasar un método por referencia a un componente hijo y que el hijo, pues, haga el dispatch, lo despache, pero la lógica ocurre ¿en dónde? En el padre, ¿listo? Ahí yo creo que no hay confusión de ningún tipo. Ahorita, bueno, la pregunta es, ¿yo puedo bindear o pasarle métodos digamos, al componente o al valor que estoy mandando? Yo lo puedo hacer, ¿listo? O sea, yo puedo mandarle digamos, a cambiar una variable, yo puedo mandarle un ID, yo puedo mandar lo que quiera, ¿listo? Entonces, vamos a mirarlo un poquitico cómo lo podríamos hacer. Okay. Entonces, sucede que nosotros aquí estamos mandando a hacer, digamos, un cambio del nombre, ¿no? Entonces, digamos que yo estoy cambiando el nombre. Digamos que yo quiero, pues, volver eso un poco más dinámico, ¿no? Que cada vez que yo lo utilice, pues, realmente lo pueda cambiar. Entonces, lo mismo, bueno, esto borrémoslo porque no lo estamos haciendo directamente acá, ¿no? Lo estamos haciendo desde el otro evento. Entonces, miremos un momentico qué pasa aquí. Ahí nos sale un error, ¿no? Se nos partió, ¿por qué? Ingenieros, ¿por qué se nos rompió? Bueno, si vamos acá nos van a salir como... No entendemos, ¿no? Listo. Bueno, miremoslo. Yo le paso el parámetro como por referencia, pero él está esperando ¿qué? Un parámetro, ¿listo? Algo con lo que yo pueda cambiar. Entonces, ¿qué dice la clase? Que yo a ese evento puedo hacer un binding de ese evento y enviarle pues un valor, o sea, cambiarlo, ¿listo? Entonces, digamos que yo bind, ¿sí? Le digo, oiga, this, y pasarle un contenido. Camilo. Espera un momentico. ¿Listo? Y ahí ya estoy pasándole un parámetro por el un parámetro por el evento, ¿listo? Al evento le estoy enviando un parámetro. Y esa sería la forma, digamos, yo puedo mandar un ID a través de eso. No lo he probado, realmente es desde el otro lado, ¿listo? Aunque es por referencia, entonces me imagino que aquí nos va a generar un error. Si, digamos, nosotros a cambiar le pudiéramos dar acá algo, ¿listo? Pero ahí creo que nos daría un error. Vamos a mirar, a ver. Sí, se nos rompe. Lo hizo también, ¿no? ¿Listo? Entonces mire que no solamente lo podemos hacer el enviarle el parámetro desde el padre, sino que generaríamos una comunicación hijo-padre, ¿listo? Y podríamos mandar un valor. ¿Quién nos está controlando la lógica? En un solo lado, ¿sí se vieron? Eso es lo que hay que entender del stage. Los datos están en un solo lado y allá se tienen que mandar a modificar. Entonces por eso es lo importante de utilizar métodos que puedan viajar a través de los eventos y que yo pueda enviar parámetros o enviar información y recibir información, devolverla, modificarla, bueno, hacer lo que yo quiera. Pero esa es como la forma. Listo, bueno, ahí hicimos un binding bueno, un enlace, digámoslo así. También se puede hacer con acá a David que le encantan las arrow function. También se puede hacer directamente con una arrow function, ¿listo? ¿Sí? Se hace el arrow function, David. Directamente esto es como le dijéramos contexto, ¿no? Div, y se manda el valor.
¿Listo? También se podría hacer así. Miremoslo a ver cómo no lo vamos a embarrar y... ¿Listo? Lo haríamos creo que así. Pero entonces ya no hacemos indie porque no necesitamos. ¿Listo? ¿Cuál sería mejor? Pues habría que mirar digamos, cuestiones... bueno, ahí estoy con un punto. Ajá. ¿Listo? Y funciona igual. ¿Listo? Esas son las dos formas. Hacer el binding o utilizar una raw function y pues pasarle el parámetro a través del parámetro de la función que estamos declarando. ¿Listo? ¿Entendido? Igual eso está quedando grabado. Ahorita les mando las diapositivas. Recuerden, estamos tocando los temas que vamos a necesitar para las clases de ahora en adelante. Entonces, cualquier cosa que no entiende, me la pregunta y con mucho gusto pues me siento a explicarle. Ok. Esto sería como, digamos, como la parte inicial para arrancar. Digamos, para poder modificar algún valor, algo que yo esté haciendo inicialmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre cuando, bueno, esto ya lo hicimos, ¿no? El manejar esto así, pasándole el binding. Yo puedo hacer digamos, un onChain y también generar un método que solo me cambie, digamos, el nombre de ese componente. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a probarlo. ¿Y cómo lo haríamos? Entonces, digamos que yo sería lo mismo, ¿no? Bueno, utilicemos esta. No lo utilicemos en cambiar. ¿Sí? Ok. En esta, digamos, como en esta propiedad, nosotros tenemos un método, bueno, un objeto en JavaScript que es event, ¿listo? Entonces, ese evento, pues, siempre tiene un target en el cual va dirigido ese evento y yo puedo acceder a las variables en la cual se está, digamos, generando ese evento en ese momento. Digamos, cuando estoy cambiando una caja de texto, yo puedo saber en el momento preciso cuando se está cambiando. Entonces, si yo vengo acá a personajes, voy a quitar esto un momentico. ¿Sí? Si yo vengo a personajes y yo tengo un input, ¿sí? OnChain, this props, cambiar, ¿listo? Entonces, al igual que acá, ¿no? Yo puedo tener el evento común y corriente. Y acá lo que le diría es event.target.value, ¿no? Entonces, él me está detectando el evento donde está ocurriendo eso y me está mandando el valor en el objetivo, o sea, donde está ocurriendo tal cambio. ¿Ok? ¿Cómo tengo que setearlo? ¿Cómo es que le colocamos? Cambiar, ¿no? Cambiar. Hágalo igual. Perdón. Evento. Hacer algo. ¿Listo? Entonces esto sería. Ahí sí estaríamos mirando como un binding, pero los datos siempre se van a mantener en una sola dirección y están en un solo lado, ¿listo? No lo estoy... Por eso toca utilizar mucho los eventos para poder hacer esas comunicaciones, ¿listo? Entonces, para que lo tengan presente. Eso es importante entenderlo. Ok. Bueno, esto con base a, digamos, como las cosas básicas en React. Bueno, estilos ya miramos algo de cómo cambiar estilos. Vamos a mirar algo de lo que es utilizar pues los
Un momentico me paso a español porque no voy a tenerlo ahí un rato. En los conceptos principales, digamos, perdón, el renderizado condicional, ¿no? Que es algo que, digamos, en Vue es fácil, ¿no? Uno utiliza en cualquier etiqueta div un beif y hijo del abuelo y sale, ¿no? Y ya puedo tener cualquier lógica y no hay ningún problema. Acá es utilizando un poco más de estructuras, pues, de control tipo JavaScript. En este caso, pues, podemos utilizar un operador terciario. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Han visto? Programación básica, no es un if resumido, ¿sí? Que tiene la comparación, el signo de pregunta, cuando es verdadero, los dos puntos, y cuando es falso, ¿no? Entonces ese es, digamos, como lo más básico que podemos ver acá. Entonces hay diferentes formas, ¿no? Si yo utilizara, pues, componentes, digámoslo, yo puedo hacer, ¿no? En este caso, analicemos un poquitico acá la documentación. Entonces aquí dice que si está logueado, mire ese prop, si está logueado, retorne tal componente, y si no, retorne tal componente. No está mal, pero no siempre nosotros vamos a querer, pues, o a requerir el utilizar un componente. Entonces ahí es donde nosotros vamos a necesitar, digámoslo así, mire, digamos esto, ¿listo? Entonces yo tengo una lógica y aquí yo le digo this, vamos a ver si me lo permite, this.props.género si es igual a masculino, entonces me dice escriba soy un macho y si no, soy una nena. No, mentira. Bueno, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, ese tipo de lógica es digamos, como un operador, un operador terciario así sencillo. Y aquí se nos rompió, ¿por qué? Es que creo que la embarré ahí. Dame un segundito. No sé si es por esto. Ah, bueno. Tan pelota, ¿no? Es por eso. ¿Listo? Que soy una niña, dice. Listo. Digamos, ese tipo de lógica nosotros la podemos reutilizar también hablando, pues, trabajando con vistas, ¿listo? Entonces, pero obviamente, pues, si son ifs, es bueno que lo hagamos sobre componentes principales, ¿no? Entonces, digamos, si yo voy a ocultar o a visualizar un elemento HTML y tengo que hacer un toggle de eso, entonces es bueno tener en cuenta el utilizar, sí, un componente principal o bueno, una etiqueta principal en este caso. Entonces hay variables para los elementos, entonces yo obviamente puedo generar diferentes estilos de lógicas. Las más comunes son así, ¿no? En mandar directamente si ocurre esto, mande esto, o si no, esto, o si no, esto. Digamos, en la parte de React, cuando nosotros pasamos a utilizar, digamos, expresiones como estas, mire que está por fuera del return, ¿listo? Y button es una variable, ¿sí se dan cuenta? Y esa variable, ¿yo qué puedo pasarle? Todo el HTML que quiera. Entonces, si eso ocurre, pásele y simplemente manda a llamar ese HTML en una variable. Re loco, ¿no?
Entonces se sale un poquito de, digamos, parecido con Vue en esa parte, sí, nada, ¿no? O sea, no tiene nada de parecido. Entonces, hagamos un ejemplo. Digamos que yo voy a hacer una constante de estado. Digamos que yo voy a coger state view y chain. ¿Listo? Use state. Y voy a hacer esto, ¿listo? Entonces view, le voy a colocar que esto es true. ¿Listo? Inicialmente. Entonces, digamos que yo tengo un botón, ¿sí? Y voy a cambiar a través de este botón, voy a cambiar voy a hacer un toggle. ¿Ok? Listo. ¿Y cómo voy a hacer ese toggle? Pues tengo una constante, evento, ¿sí? Listo. ¿Y cómo hago para cambiarlo? Aquí ya tenemos la función. No se olviden, ¿no? En los use. La variable y la función para cambiar el estado de esa variable. ¿Listo? Y lo mismo. View. Aquí, ¿qué pasa? Yo no puedo modificarla directamente, ¿no? O sea, hacer esto, decirle view tal cosa, no podría hacerlo, ¿listo? Entonces, se genera siempre, bueno, esto es algo que van a tener que estar haciendo constantemente como un clon de ese estado, ¿listo? Entonces, digamos, cons, clone view, loco, ¿no? Porque no lo puedes cambiar directamente, o sea, cambia la forma en que yo voy a hacer los cambios de los states, pero un estado no se puede cambiar directamente. ¿Ah? No, sino que esa es una restricción, digamos, del sistema para mantener los datos, pues, en una sola dirección. ¿Listo? Entonces, digamos un ejemplo, que yo diga, que yo haga esto, ¿no? Entonces, miremoslo. Perdón. Que yo haga esto. Punto. View. Ahí, ¿qué ocurriría? ¿Me lo acepta o no? Con la teoría que les di de ratos. ¿Ah? ¿Por qué? Lo está haciendo directamente, ¿no? ¿Quién es el encargado de hacer esos cambios? Pues sí es chain, ¿no? Pero yo no podría operar esa variable, pues digámoslo como directamente. ¿Lo probamos o qué? ¿Ustedes qué dicen? Y miremos, hagamos de dudas, porque realmente no sé. Bueno, me mete terror a eso, ¿no? Me mete terror a cambiar una variable. Listo, entonces digamos que yo voy a hacer un clic. Un clic. Y aquí lo que yo hago es cambiar el evento. ¿Listo? Muy bien. Llamando esto, pues nos tendría que cambiar el estado. Hagamos un toggle view. Borremos esto para que miremos. Pero no estamos viendo nada, ¿no? Mire que ya aparecen dos acá, ¿no? Y no que no me lo está. No me lo está. Bueno. Probemos con la consola a ver qué estado está representando. ¿Sí? ¿Cuál sería el valor? ¿Listo? ¿Sí lo está haciendo, no? Entonces no hay problema.
Lo ideal, bueno, aquí yo creo que por lo que es una sola propiedad, ¿no? Pero digamos, si tienen que hacer un solo objeto, sí hay que estarlo clonando, ¿listo? Digamos, sería así, un clone view. Creo que todo no lo permita. Sí, y sobreescribir todo el objeto. ¿Listo? Entonces, digamos un ejemplo, sería así, algo como esto. Bueno, aquí sería state view nada más. Punto view. ¿Listo? Y lo mismo, ¿no? Si se utiliza el espíritu perito. También se puede. Ujú. Ese sí lo permite de una vez. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, eso es algo, digamos, si yo ya voy a hacer un cambio más global en el objeto, como cambiar todas pues, las propiedades de un usuario, digamos, el nombre, todo eso. Entonces, sí es necesario clonarlo, modificar ese clon y mandarlo por el stage otra vez. ¿Listo? Eso sería como a tener la consideración. Bueno, repasando ahí, lo que sí nunca podría hacer, pero nunca, acuerden que ya lo miramos, sería hacer esto, ¿no? Sería hacer esto. Un ejemplo. ¿Listo? Ahí sí, jamás. Bueno, ahí porque me está mandando el console log, ¿no? Pero eso no es permitido, ¿listo? Bueno. Ok. Vamos a dejarlo como lo dejamos inicialmente. Listo, entonces en las cuestiones condicionales, como les había hablado, digamos que un ejemplo del toggle sería, digamos, en lo que ya hicimos inicialmente en el componente, sería hacer esto, ¿listo? Generar una lógica, ¿sí? En este caso, pues es la lógica que estamos generando gracias al stage view y decirle, bueno, si esto ocurre, hágame lo que está acá, 2 puntos, y si no, nulo, ¿no? O sea, si no haga nada, ¿no? Porque el null como instrucción es pues, no hacer nada. El lim también, sí. ¿Ah? El doble ampersand para evitarse. Para evitarse el null, sí. Listo, todo lo que tenga que ver con operaciones terminales lo pueden aplicar ahí, ¿listo? O sea, es simplemente los que de pronto no han tenido no lo han utilizado, ¿no? Pero en la mayoría de lenguajes está, ¿no? La mayoría de lenguajes lo vemos. ¿Listo? Entonces, estaríamos generando esto. ¿Listo? Y sería una lógica. Entonces, esa es la manera de hacer una parte condicional en lo que es en lo que es React. ¿Listo? Entonces, voy guardando. Ahorita, ¿cómo hago yo para manejar bueno, ya vimos la parte de condición, ¿cómo hago para hacer un ciclo? Entonces, para hacer un ciclo, la cuestión acá sí es que tenemos que utilizar la función de mapeo, ¿listo? Pues no le recomienda, digamos, que yo voy a meter un for y dentro de ese for no, con una función, con una raw function. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Digamos, vamos a acrecentar un poco este objeto que tenemos acá de personas. Vamos a crearlo acá. Camilo, Javier. Ok. ¿Listo? Entonces, miremos un poquitico como las listas acá. Y lo que les decía, ¿no? Se genera una función de mapeo de ese arreglo
Y a ese arreglo obviamente que pues se le pasa una raw function y dentro de la raw function pues sería prácticamente el contenido, ¿no? Aquí lo que nosotros podemos utilizar es, digamos, no hacerlo, no se puede hacer directamente, sino que siempre el map debe tener un retorno. Como yo estoy mapeando un valor, ese valor me debe retornar algo, entonces siempre tiene que haber un punto para que salga, ¿listo? Si no, nos ocurriría un error. Entonces, ¿cómo sería? Lo mismo, ¿no? Escribo, ¿cuál es la variable que estoy manejando el stage? Entonces, ajá, stage personas punto map, ¿sí? Listo. Sí está directo, ¿no? Muy bien. Y acá adentro, digamos, tenemos persona. Es una raw function. ¿Qué ocurre ahí? Ahí nos está saliendo un error, ¿por qué? David. Ah, dice que hay, es un problema por la coma, ¿no? ¿Y por qué? Porque no. ¿Tengo una coma mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Que me... ¿Ah? Quítale los corchetes y creo que ya. ¿Sí? ¿Que lo toma de una vez? No, perdón, ahí no. Abajo, en el render, ¿Sí? donde dice SS. Qué raro, ¿no? Ah, claro. Estaba otra vez dentro de una... Listo. Ya había quedado fuera el... Ya estaba afuera, sí, qué pena. Chacho, estaba enfermo, disculparán ahí. Y efectivamente, ¿no? Hago una lista de arreglos. Bueno, aquí hay algo que es una recomendación de React, que aparece como un warning, ¿no? Utilizar un key. En Vue uno utiliza a veces ref, ¿no? Para hacer referencia a un elemento. Entonces, como para tener un punto de dónde devolverse o dónde apuntar, acuérdense que estamos trabajando con el DOM, ¿no? Entonces, lo mismo hay acá una propiedad que le ayudaría pues para hacer un key. Entonces, ¿cómo se come eso? De la siguiente manera, ¿no? Entonces, en el map, primero es el elemento que vamos a estar renderizando dentro y le pasaríamos un index en el componente que estemos renderizando, puede ser un div, lo que estemos, puede ser un componente más, pues le pasamos como key ese índice. Entonces vamos a saber en elementos cuántos son los que se están renderizando y ya. Entonces, ¿cómo es? Listo. Aquí lo mismo, ¿no? Tenemos y le pasamos el index, ¿sí? Y aquí en persona le pasamos key, y lo hacemos igual a index, ¿listo? Esa sería como la forma para controlar inicialmente ¿sí? Ahí en el map, no, Entonces ya se nos va ese guard. en el map, en la función map creo que falta cambiar por el objeto persona para que nos muestre la lista. Listo. Listo, gracias. El nombre, entonces podemos pasar
persona.nombre. Y así podemos pasar género también. Género, persona.género. Los dos que participaron son opcionados de red. No crean. Listo. Y ahí tendríamos ya nuestro arreglo, ¿listo? Entonces, esa es la forma de repetir, la forma de condicional. Como a tener en cuenta, chicos, que me estoy quedando ya sin voz. A tener en cuenta, digamos, React tiene esas mismas estructuras de control, ¿no? If, la lógica que quiera. Pero para hacerlo dentro del HTML, ahí miraron que nos salía un problema y era que ya había declarado el operador de los bigotes y estaba haciéndolo otra vez. Entonces él es estricto en ciertas cosas, ¿no? No es que si uno lo hace pues en otro lenguaje no pasa nada, pero acá en la tecnología sí tiene cierto modo estricto. ¿Listo? Y eso lo hace para controlar un poco más, valga la redundancia, el estado de la aplicación o el estado de los componentes. ¿Listo? Voy a guardar, subo, les comparto esto y les comento ya con qué seguimos, aunque podemos hacer ahí creo que atrás hay refrigerio, podemos pasar, ¿cierto? ¿Listo? Ya